No. Listo. Bueno, entonces, vamos a empezar, vamos a hacer una introducción hasta donde lleguemos. La idea es que sea una charla, que lo hablemos entre todos. Entonces, vamos a empezar a trabajar un poco, así como yo hice los videos en su momento de Word, vamos a trabajar con PowerPoint, pero directamente en la clase, ¿sí? Así que yo les voy a compartir la pantalla, y como ni siquiera lo tengo abierto, voy a abrir acá ya el PowerPoint. Bien, primer punto a saber, bueno, que esto ya lo saben todos, a modo de comentario, PowerPoint nos permite hacer presentaciones, ¿sí?, basadas en diapositivas, donde cada diapositiva es algo que se nos presenta en la pantalla, ya sea en la pantalla de la compu, en un proyector, en un televisor o lo que sea, y permite mostrar algo que yo quiera mostrar. No está pensado para imprimir, si bien se puede imprimir, no es la idea principal de PowerPoint, ¿sí?, sino que la idea son presentaciones multimedia en la pantalla. Cuando hablamos de multimedia es que puede tener texto, sonido, animaciones, video, imágenes, etcétera, ¿sí? Bueno, cuando nosotros arrancamos el PowerPoint, de por sí ya tiene una lista bastante grande de diapositivas predefinidas para usar, de las cuales ustedes se pueden basar o pueden tomar como base, ¿sí? Y pueden buscar muchas otras en internet, etc. Yo particularmente no soy muy adepto a usar cosas que ya están creadas, porque muy rara vez se van a adaptar exactamente a lo que nosotros querramos hacer. Entonces yo por ahí soy más de la idea de trabajar con algo en blanco y después ir dándole la forma de acuerdo a lo que necesitemos, porque va a variar mucho ese tipo de cosas. Y de todas maneras, hay un montón de formatos internos que ya podemos usar y que podemos modificar, o por supuesto podemos hacer los que nosotros querramos personales totalmente, ¿sí? Entonces, bueno, como inicio de PowerPoint vamos a empezar con una presentación en blanco, ¿sí? Y ahí vamos a tener la pantalla principal del PowerPoint, donde vamos a poder definir básicamente, además de la barra de herramientas arriba, voy a poner esto a ver si puedo hacer que se vea más oscuro. Vamos a poner gris oscuro, así se ve mejor, me parece que se va a ver mejor. Vamos a ver dos partes. Una parte acá a la izquierda, donde voy a tener una lista de todas las diapositivas que yo tengo, en este caso una sola, y la que tengo marcada es la que voy a estar viendo en la pantalla para trabajar, ¿sí? Entonces yo voy a tener un hilo de diapositivas, o sea, una debajo de la otra, consecutivo, donde yo puedo tener 1, 2, 5, 10, 50 o 200 diapositivas, ¿sí?, para presentar. En esta zona nosotros vamos a manejar todo lo que tenga que ver con crear diapositivas nuevas, eliminarlas, moverlas de lugar, etc. Yo voy a abrir como un ejemplo que yo tengo hecho, que estaba trabajando con los chicos de quinto, una serie de diapositivas, un trabajo, por ejemplo, una presentación, que acá tiene, si se fijan, varias diapositivas, en este caso tiene 12 o 13, ¿sí? Y van a ver que acá ustedes tienen las diapositivas todas las diapositivas que yo tengo, ¿sí? Si yo voy marcando cada diapositiva, las voy trayendo a la parte principal para poder ir trabajando, ¿sí? Esta zona también me sirve para cambiar diapositiva de lugar. Si, por ejemplo, yo quiero esta diapositiva que es la 2, que incluso no tiene título, les podría haber puesto un título, yo la quiero pasar al siguiente lugar, la puedo arrastrar para abajo y la cambio de lugar, ¿sí? Puedo agregar diapositivas nuevas, de segundo donde presione y ponga nueva diapositiva, me va a crear una en esa posición, ¿sí? También puedo crear nuevas diapositivas seleccionando la anterior y poniendo acá nueva diapositiva, y me va a dar, fíjense, una serie de diapositivas creadas con objetos ya puestos, ¿sí? Esa es otra forma de crear diapositiva. Donde puedo crear, por ejemplo, una diapositiva en blanco y me queda vacía, ¿sí? Y una interesante forma de crear diapositivas para mantener el formato de la anterior es duplicarla. Por ejemplo, si yo quiero hacer debajo de esta diapositiva, seguir con el mismo tema, yo puedo apretar el botón derecho, poner duplicar diapositiva, y me hace otra diapositiva idéntica a la anterior, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, eso en cuanto a manejo de diapositivas. Por ejemplo, otra cosa que tiene interesante PowerPoint, que es bastante inteligente en algunas cosas,
Fíjense, si yo pongo, por ejemplo, una diapositiva blanca ahora acá abajo, por ejemplo, y yo agarro y yo vengo al anterior, por ejemplo, selecciono el título, lo copio, me voy a la que está en blanco y lo pego, me lo pega en la exacta misma posición. Y eso está bastante bueno, porque yo no tengo que estar midiendo cada vez que copio y pego algo de un lugar a otro, ¿sí? Me lo va a pegar en la exacta misma posición. Entonces yo, por ejemplo, vengo acá y copio esta flechita y la pego acá, me la va a pegar en el mismo lugar donde estaba en la otra diapositiva, ¿se entiende? Y lo mismo pasa con todos los objetos, ¿sí? Eso puede parecer una boludez, pero lo que tiene es que me permite que yo no tenga que estar midiendo todo el tiempo si quiero que una presentación, una diapositiva sea en parte igual a la anterior. No sé a quién acepté, hola, al que acepté porque no leí a quién acepté. Hola, ¿Cómo andás, Facundo? bien. Bueno, me alegro. Bueno, otra cosa que podemos hacer en esta parte del PowerPoint es hacer secciones, por ejemplo, para agrupar diapositivas. Si se fijan, acá también por supuesto puedo eliminar una diapositiva. Si se fijan, yo tengo acá como dos partes, la primera que habla de multimedia y la otra que habla de redes informáticas. Yo podría crear acá arriba, al principio de esta, podría crear una sección y es como un grupo, ¿sí? Como un agrupamiento. Yo puedo crear una sección acá arriba, le pongo el nombre y por ejemplo le pongo multimedia. ¿Sí? Y lo que puedo hacer, y bueno, y acá por ejemplo, antes de esta, puedo crear otra sección que se llame redes. Le cambio el nombre, le pongo redes. Entonces yo, por ejemplo, puedo en un momento solamente centrarme, puedo tener agrupadas las diapositivas, sobre todo cuando tengo muchas. Si tienen 100 diapositivas y no las tienen agrupadas, se complica saber dónde tenía cada cosa. Entonces, lo puedo agrupar así y después desplegar y trabajar específicamente con el grupo de diapositivas que yo quiera. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí. Claro. Las diapositivas, algunas creo que se les puede poner un título también, que no me acuerdo dónde estaba eso. Eso sí que no me acuerdo dónde estaba. Si se fijan acá, fíjense que dice sin título. Había una forma de poner el título que nunca lo usamos, eso es cierto, pero se puede hacer. Bueno, si después lo encontramos, lo vemos. Bien, entonces eso en cuanto a la parte donde ustedes pueden agregar y sacar y mover diapositivas del lugar. Y por supuesto, seguramente esto me va a dejar mover secciones completas una debajo de la otra, ¿ven? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces fíjense que lo de multimedia, que eran las primeras, ahora las pasé al final. ¿Lo entienden? Sí. Bien. Bueno, eso en cuanto a manejo, a crear diapositivas nuevas y todo esto, que es lo que más veces vamos a hacer, es porque vamos agregando cosas nuevas, ¿sí? Particularmente yo soy de la idea de ir duplicando. Duplico y reutilizo lo que me sirve, porque ya me duplica el título, por ejemplo, ya me queda en el mismo lugar. Si yo ya armo algo, ya voy duplicando y voy moviendo y sacando lo que no me sirve y agregando lo nuevo. ¿Entendés? Bueno. ¿Qué más? Bien, a la hora de trabajar, de empezar a trabajar con diapositivas, más allá de esto, de ir creándolas, una cosa muy importante es lo que tenemos que ver en la parte de diseño, ¿sí? El diseño, lo primero y principal, lo primero de todo y que siempre tienen que tener en cuenta, que es lo mismo que cuando trabajan con las hojas en el Word, lo primero que tienen que ver es el tamaño de la diapositiva. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque en este caso mi diapositiva es una diapositiva wide, digamos wide, como para widescreen. Si yo la ejecuto en mi computadora, en mi notebook, entra perfecto, ¿sí? Pero si yo esta diapositiva la reproduzco por ejemplo, en el proyector de la escuela, que no tiene formato 16:9, sino que tiene el formato más cuadrado, el 4:3, esta diapositiva se va a cortar un pedazo arriba, un pedazo abajo, o se va a deformar. Entonces, es muy importante, a la hora de empezar a crear un proyecto con diapositivas, saber dónde lo voy a reproducir. Porque me cambia todo. Si yo esto lo cambio, fíjense que acá me permite ajustarla, ¿ven? Fíjense, ahí lo cambié, por ejemplo. Fíjense que me movió todo el lugar.
Me deformó todo, fíjense que esto estaba pegadito al borde, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, si bien PowerPoint ya te da la opción de reacomodarlo por vos, fíjense. Pero ahí, por ejemplo, en este caso se me sale del lugar, ¿ves? Me queda fuera. Y si yo la trato de ver a esta diapositiva en un dispositivo cuadrado, se va a cortar, ¿ven? Se ve todo cortado. Así que mucho ojo con eso. Mucho ojo con dónde la van a reproducir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los proyectores de la escuela, todos son 4:3. Por lo menos los que había hasta que los que yo he usado, eran todos de los formatos viejos, los más cuadrados, de los monitores más cuadrados, ¿sí? O de los teles viejos. Entonces esto es fundamental. Lo repito 16 veces si hace falta. Tengan cuidado con esto, porque esto hace que después se esmeraron horas enteras organizando las cosas, y después se le agarraron otro dispositivo y le quedó todo horrible. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Ok. Seguido de esto, en la parte esta de diseño, la parte de diseño es lo que tenemos que definir en lo posible al principio. Cuanto más al principio ya decidamos cómo va a ser nuestro diseño, menos cosas vamos a tener que ir cambiando después. ¿Por qué? Y porque sí, porque por ejemplo, en este caso yo trabajé con un fondo violeta, si yo trabajo con un fondo celeste, por ejemplo, y las flechas estas se me van a perder, como que no se van a alcanzar a ver, ¿sí? Entonces, si ya lo puedo definir a mi formato general, lo puedo definir al principio, ¿sí? Yo ahorro un montón de renegadas y cambios después, ¿sí? Bien, entonces, respecto del diseño, PowerPoint tiene un montón de temas ya creados, ¿sí? Tampoco está un montón, y se puede, si tendríamos Office pago, podríamos incluso buscar temas en internet, ¿sí? Y cuando yo elijo un tema, o sea, por supuesto que esto yo puedo usarlo o no usarlo, Ulises, ¿sí? O sea, yo puedo usarlo o puedo ponerlo en blanco y le puedo poner los colores que yo quiera sin tener que elegir desde acá. ¿De acuerdo? Cuando yo elijo un tema X cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, este que de hecho es bastante feo, pero pongámosle, yo elijo este tema, acá la parte de tema, y acá a la derecha tengo una serie de variantes, ¿sí? Que me permite cambiar, acá me muestra algunas, ¿ven? En este caso me cambia los colores. Y tengo acá, entre las variantes, un montón de cosas para cambiar. Por ejemplo, la combinación de colores, que hay un montón. Fíjense que a medida que me voy desplazando se va cambiando el color. O yo puedo definir cada uno de los colores que está usando, yo los puedo elegir y guardarlo con un nombre como por ejemplo Facundo, ¿sí? Yo puedo definir y crear yo, basándome en este mismo modelo, puedo yo ponerle los colores que yo quiera. ¿De acuerdo? Claro. ¿Cómo hacerlo vos, digamos? Exacto, personalizarlo. Por ahí eso está bueno, porque por ahí hay cosas que no les interesan, qué sé yo. Por ahí, que de todas maneras todo se cambia, pero la idea de esto es, si quieren mantener, por ejemplo, que todos los textos sean iguales, del mismo color, trabajan con él. Yo, si bien si bien muchas veces se usa, después le vamos cambiando los colores a los textos muchas veces de acuerdo a lo que vayamos necesitando, ¿sí? Pero bueno, si queremos hacer algo bien presentado y que siempre siga la misma línea, desde acá es la cuestión. Tenemos para definir los colores, como les dije, ¿sí? Tenemos para definir los tipos de letras que usemos, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es cada vez que inserto un cuadro de texto o una diapositiva nueva, me va a usar ya de por sí, me va a seleccionar ese tipo de letra que tengo ahí, o por supuesto las puedo personalizar y puedo poner cuál es la fuente para el encabezado, cuál es la fuente para el cuerpo del texto, ¿sí? Así como con los colores personalizo, también puedo personalizar las fuentes. Bueno, después tengo una serie de efectos que estos no se van a notar mucho, estos se ven depende en el tipo de gráfica que tengan de fondo. En algunos casos resalta, no sé si se va a ver en este caso, no se alcanza a notar nada. Esto según el tipo, porque, a ver, una cosa importante. Esta diapositiva tienen un color de fondo que es este degradado, y tienen como una imagen incorporada, que en este caso son estas dos líneas, ¿sí? Si yo elijo otro esquema, por ejemplo, este acá, supongamos, este acá, mi color de fondo es gris, y al
a las pruebas me remito. Esto tiene un color de fondo gris y tiene como una imagen, ¿sí? Entonces, esta parte de los efectos son cosas que resaltan de una u otra manera, en algunos casos, las imágenes, o algunos objetos que yo tenga. En muchos casos no se ven y en otros sí. Qué feo que es este, por Dios. Bueno, volvamos acá. ¿Qué más tenemos acá para cambiar? Bueno, y los estilos del fondo. Bueno, y acá ven un fondo más claro, más oscuro, que por supuesto se va a ir aplicando, si yo lo hago desde acá, a todas las diapositivas, ¿sí? Todo esto que yo hago desde la parte de diseño se aplica, en principio, a todas las diapositivas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Después, y lo último que tengo acá que dice formato de fondo, es que bueno, esto es otra cosa que me va a pasar en PowerPoint, que también lo hace Word. Determinadas herramientas tienen opciones avanzadas que me van a aparecer generalmente en la parte derecha de mi pantalla, y que yo las puedo mostrar o las puedo ocultar, si yo quiero, ¿sí? Lo cierro y ya está, digamos, ¿sí? Pero, por ejemplo, el formato de fondo, yo puedo definir personalizadamente mi formato de fondo, como un fondo liso, un fondo con degradado. Por supuesto, una vez que elijo el tipo de fondo, acá tengo las opciones para crearlo, ¿sí? Yo puedo hacer un degradado así, por ejemplo, cambiarle si es lineal, si es radial, cambiarle los colores acá. Estoy haciendo un circo de esto, pero bueno, no importa. Todo lo puedo modificar desde acá. Puedo trabajar con una imagen o textura, donde yo, por ejemplo, podría ir a internet, por ejemplo, y buscar en Google, por qué sé yo, algún fondo de pantalla. Me falta una P acá. Puedo agarrar un fondo de pantalla, cualquiera que se me ocurra a mí. No sé, esto por ejemplo, la puedo guardar a esta imagen. No sé si me está guardando la imagen en tamaño grande o qué, pero pongámosle. Vamos a ver. Y puedo usar acá una imagen desde un archivo, que me quedó en descargas esto, si mal no recuerdo. Y yo puedo aplicar un fondo a mi diapositiva, ¿sí? Eso está bueno. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado, sí, está bueno porque pueden hacer algo totalmente personalizado, pero tienen que tener mucho cuidado con la calidad. Esta, por ejemplo, se ve horrible. O sea, esto, horrible es. O sea, parece muy malo. Hay que ver... febrero directo con eso. ¿Cómo? A febrero nos mandás si te llegamos a presentar No, algo sí, así. este está espantoso. Habría que buscar. A ver, vamos a probar con otra, por ejemplo, volvamos un poquito para atrás. Porque hay que ver mucho, tener que tener mucho cuidado con la calidad de la imagen y con el tamaño en que la guarda, porque no sé cómo lo establece. Ahora vamos a ver, guardar imagen como, qué tipo de imagen, esta no me va a dejar usarla. A ver esta. Esta sí. Probemos con esta a ver cómo queda. Archivo. Esta. Y esta me parece que se ve un poco mejor. Eso sofá. Sí, esta tiene un poco mejor calidad. Habría que ver acá seguramente me va a dar la posibilidad para desplazarla, ¿ven? Para moverla para un lado, para moverla para el otro, por ahí si la imagen es más grande, yo la puedo ir moviendo o achicando, o hacerle transparencia a la imagen, ¿ven? Se pueden hacer, Claro, pero ahí puede pasar lo mismo que con Word, que si la moves mucho se te deforma directamente. Acá no se sí, nota porque, bueno, es una imagen del sí, espacio, digamos. exacto. Sí, hay que tener cuidado. Miren, yo como fondo les recomiendo usar imágenes que no sean,
siempre depende de lo que sea, ¿sí? Si ustedes quieren usar una imagen que de un lado tenga, no sé, una computadora y del otro lado sea lisa, fenómeno. Pero en la parte, sobre todo, donde ustedes van a escribir y van a poner cosas encima, tiene que ser de unos colores más o menos de la misma tonalidad, porque si no, se va a perder lo que diga arriba. O sea, si ustedes ponen una imagen que tenga todos los colores del arco iris, ¿en qué carajo de color escriben después arriba? Se va a ver mal. En cualquier color que escriban, se va a perder. ¿Se entiende? Hay que buscar la manera de que se vea. Por ejemplo, esto acá... Demasiado trabajo, profe, mucho trabajo. Esto acá no se ve. Esto no se ve. Mucho trabajo. Vos no tenés idea de lo que es mucho trabajo. Yo te voy a explicar algo. ¿Ves todo esto? Yo te voy a explicar lo que es mucho trabajo. ¿Ves todos estos dibujitos que están acá? ¿Esto? Bueno, esto no es que yo lo copié en internet. Esto lo dibujé yo, cosito por cosito, al igual que esto, al igual que esto. Alto pro, profe. Tenés que tener mucha paciencia, porque ¿Verdad? si no... ¿Quién pudiera, profe? Y si querés Es verdad, que las cosas salgan como vos las querés, tenés que sentarte a hacerlo. Hacela vos. Hacela vos. Si querés que salga bien, hacelo vos. Exacto. Callate, Emiliano. Por eso a mí no me Después sale van a bien. pedir algún trabajo para el grupo, pero No, ya va a ver. Tampoco es que sea la gran cosa, tampoco me considero un dibujante, ni mucho menos, pero bueno, hay veces que vos buscás un esquema de algo en internet y ninguno de lo que encontrás te convence, y el que te convence se ve espantoso, y ya me calienta. Bueno, entonces, volviendo a esto, podemos usar imágenes de fondo, podemos usar, bueno, esto de relleno de trama, no, porque esto es un espanto. Pero bueno, a lo que voy es a eso, a que se pueden mezclar las cosas, y les decía acá, por ejemplo, sobre este que tiene el dibujo, si yo le pongo un relleno con imagen, fíjense que el dibujo se mantiene y lo que va cambiando es lo que está atrás. Incluso si yo le pongo la imagen que habíamos usado hoy, fíjense que el otro gráfico ese se mantiene, ese sí no lo puedo cambiar. ¿De acuerdo? Salvo con la parte de colores que yo tengo acá. Que me parece que te lo cambia un poco, ¿ven? Fíjense que de acá, de acuerdo a qué elija yo acá, cambia los colores de esta parte de la gráfica, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, esto entonces en cuanto a qué asco que dejé mi presentación. Dios. Sí, desaprobado, profe. ¿Cómo nos va a ¡Un poner ese desastre! A diciembre. Derecho, sin escala. Bueno, pero esto, aunque parezcan pavadas por ahí, yo la idea de mostrarles estas cosas es para que después no renieguen al final, porque si esto vos lo decidías al principio, después te dedicás a agregar cosas y a dibujar y a escribir y lo que sea. Pero si vos lo tenés que aplicar, por ejemplo, yo ahora decido que esto lo quiero hacer así, y me voy a tener que poner a recorrer toda la diapositiva porque, por ejemplo, esto no puede quedar así. Yo no puedo hacer que física se vea así como se ve acá. Ahí ya de por sí voy a tener que correr. Y otra cosa que me pasa es que este color no se ve, lo tengo que cambiar. Entonces, si yo ya decido las tonalidades de colores y todo lo que voy a trabajar antes de empezar, o sea, a veces no pasa, pero si lo puedo decidir antes, voy a ahorrar un montonazo de tiempo y un montón de laburo, sobre todo si son detallistas como yo pretendo que se vuelvan con el tiempo. ¿Sí? Bien, después, ¿qué más tenemos para trabajar? Bueno, después la idea general es ir poniendo objetos dentro de las diapositivas, como siempre, y trabajar mucho con las herramientas de formato que veníamos viendo, donde nosotros vamos a tener la parte de contorno, de relleno, de efectos, la parte de posicionar los objetos más para atrás, más para adelante, alinearlos, agruparlos, eso es fundamental para poder hacer dibujos y buenas presentaciones en el PowerPoint. Por ejemplo, incluso el PowerPoint tiene unas cosas que están muy interesantes, que son de los PowerPoint más nuevos que yo no conocía, que están muy buenos respecto de los dibujos, que ya que queda poquito tiempo se los muestro, y la clase que viene empezamos a trabajar un poco con animaciones. Tiene unas cosas bastante interesantes, por ejemplo esto. Ustedes, por ejemplo, pueden dibujar un círculo, pueden dibujar, supongamos, un cuadrado, y alinear, bueno, acomodarlo de alguna manera, por ejemplo, así, supongamos.
Vamos a hacerle poner otro color para que se vea nomás. Y después ustedes, por ejemplo, tienen la posibilidad de seleccionar los dos objetos y combinarlos, ¿sí? Pueden transformar, vieron que nosotros los agrupábamos, ¿sí? Pero agrupándolos siguen siendo dos objetos, ¿sí? Y si cada uno tiene su borde, cada uno tiene su relleno, etc. Pero con esto lo puedo combinar, por ejemplo, fíjense, ahí lo puedo unir, y en realidad tengo un solo objeto. O sea, es como que armé un solo objeto en base a dos. Y ya no tienen características separadas. O sea, si yo le cambio el contorno, por ejemplo, el grosor del contorno, se lo va a cambiar a la figura entera. ¿Sí? Pero la figura, en la parte del medio que tenía el rectángulo, no se lo cambia, no existe más. Después, hay otra, bueno, y así tenemos varias herramientas interesantes. Podemos, por ejemplo, combinar, donde me muestra todo menos lo que está solapado por los dos objetos. Recopado. Eso es para hacer logos capaz y eso. Para eso lo pensé. Porque en Word no se puede, es que es re complicado hacer un logo, pero con esto te ayuda un montón. Te ayuda un montón esto. Después tenés para restar. Bueno, acá, fragmentar, por ejemplo, te separa ahora como, vieron que acá se ven como tres áreas, bueno, pasan a ser como tres figuras, ¿ven? Y en Word dibujar esto es imposible. Hacer esta figura, dibujarla así es imposible. Y con esto... Te tenés que poner a recortar y qué sé yo, y en un embole. No, pero ni así, bueno, van a estar horas enteras. Y bueno, después tienen intersectar, que me deja la intersección nomás. Y restar, que me resta, al primero le resta al segundo, creo, o al revés. Mirá, vamos a volver para atrás, ahí. En fin, cada día evoluciona más la tecnología. Ahí, si yo pongo restar, me va a restar, ahí por ejemplo, al primero le resta al segundo que seleccioné. Si yo selecciono primero este, y con mayúsculas selecciono el otro, me va a dejar el pedazo de cuadrado restándole el círculo. Y si yo lo hago al revés, si yo hago esto, y después selecciono esto, lo que va a hacer es, me va a dejar el pedazo del círculo sin el cuadrado. ¿Entiendes? La verdad que no lo conocía, no está en los Word más viejos, y me pareció una herramienta bastante interesante cuando me tuve que poner a hacer toda esta boludez de dibujar. Así que bueno, se los quería mostrar nomás. Bueno, lo que vamos a ver la siguiente clase, vamos a empezar a trabajar con... la idea es, si tienen alguna presentación ya armada de otra materia que hayan tenido que hacer, si tienen una, buenísimo, así por ahí la pueden abrir en la compu y pueden ir probando lo mismo que yo vaya haciendo, lo pueden ir probando ustedes, ¿sí? Estaría bueno para que sea más, para que les quede más, tanto que estar escuchando y viviendo nada más. Entonces vamos a ver transiciones entre las diapositivas, o sea, animaciones entre una diapositiva y otra, y animaciones entre los diferentes objetos de una diapositiva, como por ejemplo... Mis animaciones acá son bastante básicas, pero si se fijan, van apareciendo las cosas de una manera, ¿sí? Yo creo que yo tenía el que había, no lo tengo más. El que les había hecho a ustedes con el CPU también aparecían de alguna de las cosas. Bueno, vamos a ver la próxima clase cómo podemos generar estas animaciones, cómo las podemos ordenar, qué objetos quiero que aparezca primero, cuál segundo, cuál tercero, si quiero que varios objetos aparezcan juntos, cómo animar las cosas para que aparezcan, porque yo haga clic en el mouse, o porque pase un tiempo, o porque tenga relación con otra. Entonces, eso nos van a permitir, la transición y las animaciones nos van a permitir hacer a nosotros presentaciones que yo las maneje con el mouse, como por ejemplo cuando estoy dando una clase, o presentaciones que por ejemplo yo pueda poner como publicidad en un negocio y que vayan pasando automáticamente solas. ¿Sí? O sea, ahí podríamos como tener como dos grupos importantes de presentaciones diferentes que podemos hacer en PowerPoint. Una que sería la que nosotros usaríamos como para explicar algo, donde nosotros con el mouse vamos controlando de manera interactiva la presentación, y otra que nosotros podemos poner, por ejemplo, no sé, en un televisor de no sé, de cualquier negocio, por ejemplo, o por ejemplo en la expotécnica, poner una presentación que vaya pasando sola, automáticamente, sin que ustedes tengan que hacer nada, y que cuando termine empiece de vuelta, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Entienden?
Eso sería una presentación automática, digamos. Eso quería preguntar yo antes, si se podían hacer animaciones dentro del PowerPoint, digamos. Sí, son bastante rudimentarias. O sea, cuando hablamos de animaciones, por ejemplo, de un objeto, vamos a poner este color de fondo oscuro, porque así no se ve nada. Pongámosle esto, por ejemplo. Bueno, si yo agarro un objeto, por ejemplo, vamos a agarrar algún objeto de acá. Profe, creo que queda un minuto solamente. Sí, 2 minutos quedan, 2 minutos 13. ¿Nos volvemos a conectar después o no? No, ya lo cerramos. Por eso estamos dando vueltas sobre cosas que vayamos pensando nomás. Espera, si puedo copiar esto. Ok. Saludos de antemano y buen fin. Exacto. Antes que se me Es corte verdad, profe, buen fin. Lo mismo para ustedes. Saludos, porque siempre pasa lo mismo. Lo mismo para ustedes. Miren, lo que yo les decía, animaciones se pueden hacer varias cosas. O sea, las primeras tienen que ver acá con cómo entra el objeto a la pantalla. ¿Ven? Cómo va apareciendo el objeto en la pantalla. ¿Sí? ¿Se ven? Sí. Después hay otra que tiene que ver con... Estas se ejecutan cuando ya están dentro de la pantalla. O sea, es como que yo las puedo combinar. Yo a un mismo objeto le puedo hacer una presentación de entrada y combinarle una de estas de énfasis y después tienen otras de salida. ¿Ven? Yo puedo hacer que un objeto salga sin desaparecer la diapositiva. Además, yo podría usar una misma diapositiva de fondo e ir haciendo aparecer objetos distintos y trabajar con una sola diapositiva y hacer toda una presentación en una sola diapositiva. El problema es... Pero te perdés más así, profe. Sí, es re quilombo para armarlo, porque te quedan 1.000.000 de cosas encimadas y te volvés loco. No es lo ideal. Más vale duplicar la diapositiva, total, cuando cambias de una a otra ni se nota. Bueno, la semana que viene vamos a trabajar con estas cosas, ¿sí? Estaría bueno que si tienen diapositivas, les digo, como para tener de prueba, o si no, usamos diapositivas así, para que ustedes lo puedan ir probando, si tienen, la abran en la compu y lo vamos trabajando así. ¿Les parece? Dale. Bueno, cualquier consulta me avisan, nos estamos viendo la clase que viene, no se olviden de terminar el práctico, please. De empezarlo en algunos casos. Bueno, profe. Bueno, chicos, los dejo, nos vemos la semana que viene. Nos vemos.